El día de hoy vamos a ver la conferencia número 11 que se llama ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? En esta conferencia vamos a comprender qué es el alma, qué es el espíritu y cómo se fabrican ambas, ¿sí? El alma el alma es partes de nuestro ser que está conformada por virtudes, poderes, facultades y fuerzas, ¿sí? Pero todas estas facultades se encuentran atrapadas por los efectos psicológicos, ya que nosotros actuamos de acuerdo al defecto que se nos manifiesta, eh, deseos, emociones, pensamientos, ¿no? Hoy en día actuamos de acuerdo a los defectos que nos manejan. Entonces debemos empezar a eliminar estos defectos psicológicos para liberar esa conciencia, esa sabiduría que está atrapada por los defectos y así despertar nuestra conciencia, obtener, sacar esa sabiduría para el despertar de nuestro ser interno, ¿sí? Entonces vamos a empezar viendo las virtudes. Una de estas partes es las virtudes. En cada uno de nuestros defectos existe una virtud encerrada. Entonces, cuando nosotros observamos, comprendemos y eliminamos un defecto, este se transforma en una virtud, que es lo opuesto del defecto. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a trabajar la ira, va a nacer en nosotros la dulzura, la comprensión, ¿sí? Si nosotros empezamos a trabajar el miedo, lo observamos, lo comprendemos y lo eliminamos, va a nacer en nosotros el valor, la valentía, esa seguridad. Si nosotros empezamos a trabajar la lujuria sexual, pues entonces van a ser la castidad. Esto quiere decir de que en el caso del hombre ya no va a llegar a eyacular el líquido seminal y en el caso de la mujer pues ya no va a llegar al orgasmo. Si nosotros empezamos a trabajar la impaciencia, pues van a ser en nosotros esa calma, esa tranquilidad interior que se va a ver reflejada en el exterior. Entonces, todos nuestros defectos tienen virtudes atrapadas. Es por eso que necesitamos eliminarlos para poder liberar estas virtudes y dejar de seguir siendo manejados por nuestro ego, ¿sí? Otra de las partes de nuestro ser son los poderes. Estos poderes, mientras nosotros vamos creando cada uno de nuestros 7 cuerpos internos, recibiremos ciertos poderes. En la conferencia anterior, la conferencia número 10, vimos la creación de los 7 cuerpos, cómo se daban, ¿no? Y cada cuerpo. La creación de estos cuerpos se da con el ahorro de la energía diaria. Esto quiere decir, ¿cómo vamos a ahorrar esta energía? Mediante el trabajo de la muerte psicológica. Luego esta energía que nosotros vamos a ahorrar la vamos a ascender por la médula espinal con la práctica del suprasexo, ¿sí? Y el ahorro de esta energía también nos permite equilibrar nuestros 5 centros inferiores. De esta manera nosotros vamos a poder tener control sobre nuestro mundo interior desde la conciencia, no como hoy en día es que somos manejados por los defectos. Entonces, pues al tener ese dominio interior, también este se va a ver reflejado en el exterior. Y pues cuando vamos creando cada uno de estos 7 cuerpos, vamos adquiriendo un poder. Por ejemplo, cuando nosotros regeneramos el cuerpo físico solar, vamos a recibir un poder para gobernar a los gnomos y pigmeos. Entonces se tiene control sobre el elemento tierra. Se va a tener la sabiduría de estos elementales. Luego, cuando regeneremos el cuerpo vital solar, recibiremos el poder para gobernar a las ondinas y nereidas.
Entonces se adquiere esa sabiduría del elemento agua. Cuando nosotros creamos el cuerpo astral solar, podemos viajar al mundo astral, a cualquier lugar. Bien pueda ser al pasado, al futuro, y también recibimos el poder de gobernar a las salamandras del fuego. Cuando nosotros creamos el cuerpo mental solar, pues podemos ingresar al mundo mental cuando lo necesitemos. Y en este adquirimos el poder de manejar a los silfos y sílfides del aire. Se recibe el conocimiento de estos elementos. Cuando creamos el cuerpo causal solar o de la voluntad, podemos gobernar a toda la naturaleza y a todos los elementos que se encuentran en ella. Entonces, todo lo que se ha mencionado hasta el momento es una de las partes de nuestro ser y que forman parte de nuestra alma. Otra de las partes de nuestro ser son las facultades, que en la medida que vamos realizando la creación de nuestros cuerpos, se desarrollan también varias facultades como la clarividencia, la clariaudiencia, el oído mágico, la telepatía, polividencia, intuición, telemetría y también la facultad de comunicarnos con los elementales de la naturaleza. Y otra parte fundamental es las fuerzas. Estas fuerzas están relacionadas con la energía que nosotros ahorramos cuando eliminamos un defecto. Entonces esta energía se va a ir integrando en torno a nuestro ser. Por ejemplo, si vamos trabajando el defecto de la pereza, pues irán haciendo en nosotros una fuerza de voluntad para realizar las prácticas, para entregar este conocimiento. Aquí también hay una frase que dice que con estas fuerzas se pueden hacer cosas que ni 1000 hombres juntos las harían. ¿Sí? Ahora, para fabricar el alma tenemos que practicar 3 factores. El primero es la muerte psicológica, que nos permite eliminar defectos, ¿no? Como la pereza, los estados de felicidad, de placer, rencores, lujuria, ira. Entonces, cuando nosotros, en la medida que vamos observando, comprendiendo y eliminando estos defectos, vamos ahorrando energía, vamos equilibrando nuestros centros. Y con esa energía es que vamos a crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Si nosotros no ahorramos esa energía, seguimos siendo gobernados por nuestros defectos, pues no vamos a poder crear nada, ya que recordemos que estos cuerpos son de naturaleza energética, ¿sí? Entonces, estos cuerpos nos van a dar esas virtudes, poderes, facultades y fuerzas. Con esta creación de los cuerpos, pues la conciencia se despierta. El segundo factor es el nacimiento espiritual, o también la práctica de suprasexo o transmutación sexual. Esto se da entre la unión sexual de un hombre y una mujer, donde no se expulsa el líquido seminal. Esto quiere decir de que el hombre no llega a la eyaculación y la mujer no llega al orgasmo. Y haciendo uso de la energía que hemos ahorrado en el diario vivir, con la muerte psicológica, para crear nuestros cuerpos existenciales. El tercer factor es el sacrificio por la humanidad. Esto consiste en entregar este conocimiento a todas las personas, sin distinciones, ya que todos tenemos derecho a recibir este conocimiento. Realizando esta entrega de este conocimiento, nosotros vamos aprendiendo a desarrollar el amor, que esto se va a dar sin esperar nada a cambio. Aquí también aprendemos a servir a los demás desinteresadamente. Entonces, ese amor nos da una fuerza para continuar con nuestro trabajo interior, porque ya vamos experimentando que para realizar este trabajo interior se necesita mucha fuerza de voluntad para luchar contra nuestros propios defectos.
Ahora, hay ciertos pasos para la fabricación del alma. El primer paso es recibir el conocimiento para tener claro lo que debemos hacer, ¿sí? Aquí hay una frase que dice, de mil que me buscan, uno me encuentro. Luego vamos a aclarar de qué va esta frase. Una vez que ya se tiene el conocimiento, pues se debe empezar a practicar los tres factores. No solo debemos quedarnos en las conferencias, en las teorías, sino comprobarlo, verificarlo, ¿sí? Y luego viene equilibrar nuestros centros. Este equilibrio de nuestros centros se va a dar con la práctica de la muerte psicológica. En la medida que nosotros vamos eliminando defectos, pues vamos ahorrando esa energía. Y se equilibran nuestros centros, nuestros 5 centros. Aquí hay una frase que dice, de mil que me encuentran, uno me sigue. Pues aquí brevemente puedo decirles de que esto está relacionado con la falta de práctica del conocimiento. Eh, Existe mucha pereza en nosotros y siempre pues ponemos pretextos. Eh, lo dejamos para después. Siempre hay una justificación para no practicar. Luego el siguiente paso es tener una pareja estable para realizar la práctica del suprasexo. Una vez que ya se tiene una pareja, pues se da el proceso de transmutación sexual sin derramar la energía sexual creadora. Con esto se va a lograr la castidad, que quiere decir que el hombre no va a eyacular y la mujer no llega al orgasmo. Luego de esto, de varias prácticas de suprasexo bien hechas, concentrados, un trabajo con seriedad, pues se va a recibir la espada de plata o también se enciende el fuego. ¿Esto qué quiere decir? De que luego de varias prácticas, pues la energía va a quedar fija, se va a fijar en la primera vértebra de la columna vertebral. Y esa energía que quedó fija, pues lo vuelve a uno un iniciado, ¿sí? Eso significa de que la persona inició la creación del primer cuerpo para fabricar cada uno de los cuerpos. Entonces, de tantas veces que uno va ascendiendo la energía con la práctica del suprasexo, pues va a llegar un momento en que esa energía, ese fuego, se fije en la primera vértebra de la columna vertebral y luego toda esa energía debe lograr subir a la siguiente vértebra y luego a la siguiente vértebra, así hasta completar las 33 vértebras de nuestra columna. De esta manera se va a regenerar el cuerpo físico. Entonces, al ascenso de la energía, la primera vértebra que se quede fija ahí, a eso se le denomina encender el fuego y nos vuelve un iniciado. Luego se deben de crear todos los cuerpos con esta energía que ya se fijó en la columna vertebral y pues se tiene que continuar ascendiendo esa energía vértebra por vértebra para cada cuerpo hasta que fabriquemos todos los cuerpos internos. Cuando llegamos al quinto cuerpo, causal o de la voluntad, nos van a hacer una prueba internamente en el astral, donde nos van a mostrar dos caminos. El primer camino es el camino directo y el segundo camino es el camino del nirvana. En el camino directo, pues se va a continuar haciendo el trabajo para eliminar todos nuestros defectos y liberarnos del ego. Y en el camino del nirvana, pues si se tienen dudas, si no se está convencido de este trabajo, las personas escogen este camino del nirvana, donde llega un punto en el que ya no avanzan más, simplemente hasta se estancan en ese nivel y van a mantener ese nivel por cierto tiempo, que es un nivel de conciencia relativamente alto, pero lo van a ir perdiendo poco a poco.
hasta perderlo todo. Por eso es que aquí se dice que 999 personas eligen este camino y solo uno elige el camino directo. Este es el camino más fácil. Eh, Nosotros estamos o hemos llegado a este conocimiento para liberarnos del ego. Entonces, si ese es nuestro propósito, pues tenemos el camino directo, ¿sí? El siguiente paso es de que si escogemos el camino directo, se da la unión de nuestro ser con nuestra alma divina. Y a esto se le denomina el matrimonio perfecto. Este matrimonio perfecto se da con nuestra alma gemela, el verdadero amor. Entonces, nosotros debemos aprender a valorar nuestra energía sexual, porque esta energía es el poder de nuestra alma divina. Cuando se culmina la creación del quinto cuerpo, es donde realmente podemos ser llamados y quedamos convertidos en hombres verdaderos. Esta denominación de hombres abarca tanto a lo femenino como a lo masculino, porque esto representa un nivel de conciencia. ¿Sí? Se le denomina así a una mujer o a un varón que logró crear sus 5 cuerpos. Y a todo este trabajo de la creación de estos 5 cuerpos se le llama la primera montaña o génesis. Entendamos por génesis como nacimiento o creación. Ahora, ¿cómo se fabrica el espíritu? Cuando se une el alma divina con el alma humana, queda formada la segunda tríada. Entonces, nosotros ya hemos ido viendo de que pues tenemos que regenerar y crear 5 cuerpos para conectarnos con 2 cuerpos que ya están creados, ¿sí? Hemos visto el cuerpo físico, que tenemos que regenerarlo, el cuerpo vital también tenemos que regenerarlo, el cuerpo astral tenemos que crearlo, el cuerpo mental de igual manera se tiene que crear y el cuerpo causal también se tiene que crear para podernos conectar con el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Entonces, cuando nosotros creamos los 5 primeros cuerpos, a esto se les denomina alma humana o manas, ¿sí? Y luego tenemos el cuerpo búdico que se le denomina Budi o alma divina, que es el amor verdadero. Y al cuerpo átmico se le denomina Atman, y ese Atman es nuestro Padre interior, la sabiduría. Entonces ahí vemos que a esta tríada se le denomina espíritu, ¿sí? Y bueno, también este espíritu se va a desarrollar en el ascenso a la segunda montaña, donde aquí pues se van a eliminar los pecados capitales o las cabezas de legión, que son las raíces del ego. El Cristo las va a eliminar. Y cuando ya se continúa con la muerte de todo el ego, pues se va liberando una conciencia superior, muy poderosa. También en esta segunda montaña se va a desarrollar 7 conocimientos, 7 sabidurías, que son conocimientos muy profundos de estos 7 cuerpos. Ahora, hay algunas aclaraciones que vamos a mencionar como cómo se fabrica un cuerpo. Pues para empezar tenemos que eliminar defectos para ahorrar esa energía diariamente, así lograr equilibrar nuestros centros inferiores. Nuestros centros inferiores hemos visto ya una conferencia, la conferencia número 4, que es los 7 centros. Y cuando se ahorra esta energía que se da con la muerte psicológica, luego se realiza la práctica del suprasexo y se van creando los cuerpos. En la conferencia anterior, la conferencia número 10, vimos cuáles son estos 7 cuerpos, cómo se crean y los objetivos, los tipos de energías que cada uno de ellos tiene.
Ahora, otra pregunta también que se debe aclarar es, ¿en cuánto tiempo se tarda uno en crear un cuerpo? Esto es relativo, eh, pero si se trabaja con seriedad, pues se puede hacer la creación de un cuerpo en 2 años y medio. Eh, También tenemos el otro lado, ¿no? De que si es que no hay seriedad en el trabajo que se hace, puede pasarse muchos años sin crear ningún cuerpo por falta de trabajo. Y entonces, si un cuerpo se toma alrededor de 2 años y medio, para crear estos 5 cuerpos, tomaría un total de 13 años. ¿Cómo sabemos que ya se inició el trabajo? Cuando logremos la castidad, debemos empezar a observar, a comprender y a eliminar al yo fornicario. Ese yo que le encanta en el varón llegar a la eyaculación y a la mujer pues también llegar al orgasmo. Entonces cuando se elimina ese defecto, ya no se derrama la energía sexual creadora y esta energía se dirige hacia nuestro interior, lo que nos va a permitir encender el fuego. Una vez que nosotros encendamos el fuego, que fijemos esa energía en la primera vértebra de la columna vertebral, pues nuestro ser nos va a mostrar internamente y nos va a entregar una espada con empuñadura blanca. También debemos saber de que por cada fornicación, si es que ya prendimos el fuego, eh, nos hace perder 2 vértebras. ¿Sí? Y para la creación de cada cuerpo se deben subir las 33 vértebras. La energía debe ascender por cada vértebra de la columna vertebral. ¿Sí? Tampoco no se puede crear ningún cuerpo si no se tiene pareja. Esta creación de los cuerpos únicamente se da mediante la práctica del suprasexo o la transmutación sexual. Y si la persona pues llega al conocimiento sin pareja, puede liberar cierto porcentaje de conciencia, también realizar sacrificio por la humanidad, pero tendría que trabajar seriamente sus yoes de lujuria, ¿no? Y luego su ser le mostraría a la persona, pues, no solamente a la persona, sino a la pareja también, eh, quién sería su pareja para que trabaje, para que trabajen con la transmutación sexual. Eh, También es importante recalcar de que esta pareja que se tiene en el conocimiento, pues debe estar interesada en la práctica del suprasexo. Se debe tener constancia. No es una práctica que se realiza cuando se tiene apetencia sexual o cuando se tiene ganas o cuando se está de buen humor. No, es un trabajo serio que debe ser continuo. Y también el alma no se puede crear en alguien que se haya castrado, ya que esto es un delito contra el Espíritu Santo. Y castrado vamos a entender aquí por el hombre que se haya hecho una vasectomía, en la mujer, por ejemplo, que se hayan hecho una ligadura de trompas o no tengan ovarios o les hayan quitado el útero, ¿no? En estos casos hay algunas opciones de que pueden estas operaciones ser revertidas, que se pueden deshacer y se puede recuperar el trabajo regular del aparato sexual. Entonces pueden continuar su trabajo y crear el alma. Pero si, por ejemplo, en una mujer le sacaron el útero, pues no se puede hacer nada ya. Y lo que le toca es hacer un trabajo más duro, pedirle a su ser que le ayude y que para su siguiente existencia pueda avanzar su trabajo desde el nivel en el que él se quedó con una pareja para que empiece a fabricar sus cuerpos internos. También debemos saber de que la segunda montaña se puede hacer en un tiempo aproximado de 20 años. Y
Ahora voy a mencionar estas frases que se dijo anteriormente. ¿Por qué de mil que buscan el camino, solo uno lo encuentra? Esto se da por el karma. Muchas personas han tenido este conocimiento y lo han abandonado. Otros han cometido delitos contra el Espíritu Santo, como por ejemplo veíamos hace un momento este tipo de operaciones donde la persona se castra, o que la persona fornica, adultera con otras personas, teniendo una pareja, pues mm, decide tener otra, ¿no? O simplemente ya no le interesa seguir haciendo el trabajo. Y también hay personas que son buscadores y no saben lo que buscan, no tienen claridad, ¿sí? Entonces pierden el derecho a tener este conocimiento por haber cometido delitos graves. Luego hay otra frase que dice, ¿por qué de mil que encuentran el conocimiento solo uno lo sigue? Pues esto se da por mala voluntad. Tenemos mucha pereza y la justificamos de muchas maneras. Que estamos cansados, eh, tenemos muchos yoes conformistas también, que solo quieren oír estas conferencias, pero no ponerla en práctica. Entonces ahí es donde justificamos, ¿no? Y decimos, hacemos justificaciones con nuestros deberes diarios, que por el trabajo, que no me alcanza el día, que no tengo tiempo, que estoy cansada. Entonces tenemos que observar estos yoes que nos tienen muy cómodos en nuestro día a día. Y si empezamos a realizar un súper esfuerzo de practicar la muerte psicológica y entregar este conocimiento, vamos a recibir esa fuerza que nos va a impulsar a continuar nuestro trabajo con seriedad y compromiso. Luego había otra frase, ¿por qué de mil que me siguen solo uno lo logra? Solo uno lo logra autorrealizarse. Porque cuando nos van a probar internamente con estos dos caminos que nos dan a elegir, eh, 999 personas escogen el camino del nirvana. Ya no se quiere trabajar ni avanzar más. Es el camino más fácil, ¿no? Y este camino del nirvana no se le debe desear a nadie. ¿Por qué? Porque cuando una persona elige este camino del nirvana, se da una recurrencia. Ya hemos visto en conferencias anteriores que estamos sujetos a leyes mecánicas. Una de esas leyes es la ley de la recurrencia. Entonces se vuelve a repetir todo y esa persona no logra autorrealizarse ni tampoco nace el Cristo en su interior. ¿Y por qué solo una persona elige el camino directo? Eh, de estas 1000, solo una persona elige el camino directo para seguir adelante, para que el Cristo interior nazca y Él continúe trabajando dentro de nosotros hasta lograr la autorrealización, ¿sí? Hasta liberarse de todo el ego. Que para eso estamos aquí, ¿no? Ese es el propósito por el que hemos llegado. Eh, He podido comprobar de que las personas que estamos en este camino o que elegimos eh, hacer del conocimiento carne, o sea, comprobarlo, experimentarlo, eh, son personas que han sido ya muy golpeadas por la vida, ¿no? Entonces es como que estábamos buscando las respuestas que no encontrábamos en el mundo exterior hasta que llegamos a este conocimiento y encontramos pues ese, esa luz que buscábamos, que no sabíamos de qué manera encontrarla. Y pues la idea es esa, ¿no? Trabajar con compromiso, con seriedad y liberarnos de este ego ahora que vamos comprendiendo las conferencias y vamos poniendo en práctica lo que cada conferencia tiene por objetivo, pues la idea es tomar este camino directo. Bueno, compañeros, eso sería todo. Y esa es la conferencia. Listo, Melanie. Bueno, muchas gracias.
Entonces, en este fogueo vamos a ver unos puntos que nos ayudan pues para complementar la conferencia, ¿no? Entonces, cuando uno llega al conocimiento y de verdad quiere empezar a avanzar para lograr la creación del alma, tiene que empezar a tener una organización, ¿sí? Porque cuando uno se queda así como a lo loco, pues no hace nada. Tiene que tener un orden de trabajo. Entonces, cada uno sabe en qué momentos del día pone su espacio para su práctica de muerte, ¿sí? Y todos los días cumple con esa práctica de muerte, ese espacio, ese tiempo específico que le debe dedicar. Uno debe organizar los trabajos que debe hacer de los relacionados con los tres factores o los cuatro pilares, ¿sí? Entonces, hay un espacio que debe sacar en relación a la ciencia, que son las prácticas, ¿no? El traslado de fondos, la práctica de la cruz, o sea, ay, ¿cómo se llama? Negocio en cruz, las prácticas de desdoblamiento, etcétera, ¿sí? Porque eso no se puede quedar solo en el libro, uno tiene que sacarles un tiempo específico en su horario de la semana, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ya una organización, la puede empezar a cumplir y entonces empieza a ver el orden, empieza a ver el avance. Sí, eso es como cuando uno estaba en el colegio. Ustedes sí han visto que los profesores tienen como ya una organización, un orden de cómo le van enseñando a los niños, todo un proceso y ellos van llevándole ese proceso a la mente de los niños hasta que los niños logren grabarse en su mente todo lo que tienen que aprender. Les van dejando tareas, les van dejando actividades, van haciendo cosas en ese orden de trabajo. Si tienen una organización. Y así logran que el niño logre pues aprender, ¿no? Obviamente ese es un ejemplo de algo involutivo, pero digamos que nosotros podemos tomar eso como un aprendizaje para algo superior, ¿no? Miren que cuando aquí llegó al conocimiento una amiga mía que estuvo en la universidad y era buena estudiante, ella me contó que le dieron una enseñanza en donde le decían, aquí haga como si esto fuera la universidad, ¿sí? Entonces, ella me preguntaba, Lea, entonces, ¿cuál es el orden aquí? Yo le decía, pues yo no sé, yo no tengo ni idea cuál será el orden para ti o no, como que nunca hemos hablado de eso. Entonces, ahí empecé a aprender que uno sí necesita llevar como un orden de trabajo. No es, ¿cómo les explico? No es algo que otras personas le organicen a uno, sino que uno mismo como que organice sus tiempos, que uno mismo busque las formas de sacar los espacios para poder hacer todas sus prácticas. ¿Mm? Entonces aquí, como esto es una escuela interiormente, en las escuelas hay materias, ¿sí? Entonces está las prácticas, que es la ciencia, está todo lo relacionado con el trabajo hacia la pareja, que viene a ser el pilar del arte. Ese trabajo relacionado con la pareja es un espacio que uno debe dedicarle diario a un trabajo para trabajar los yoes de la lujuria, ¿sí? Entonces uno aquí empieza a ponerse objetivos, ¿sí? Entonces necesita uno prepararse para que le asignen la pareja si es que no la tiene. Entonces cuando uno se va a preparar para eso, la Madre Divina le va a ir diciendo cuáles yoes tiene que matar. Lo más común normalmente es que lo pongan a trabajar recurrencias pasadas, ¿no? Entonces, parejas que tuvo antes y ponerse a observar todos los yoes de lujuria, cómo inició la relación, etcétera, hasta dejar muertos todos los yoes que más se puedan en relación a esas parejas anteriores. Después viene otro objetivo junto, bueno, digamos que vienen los dos a la vez, ¿no? Y es lograr la castidad.
que también es un objetivo relacionado con el pilar del arte o con esa materia, pues. Ese, esa castidad entonces se logra trabajando las sensaciones del cuerpo, el instinto. Obviamente hay que trabajar los otros centros también. Em, también eh, tiene uno, si uno tiene, ya tiene pareja, entonces le toca empezar a hacer un trabajo en donde tiene que limpiar la relación de pareja que ya tiene. Entonces, limpiar la relación de pareja que ya se tiene es recordar las identificaciones que ha tenido con esa pareja en relación a la ira y en relación a la lujuria, que es lo que las dos cosas que más se mueven como con la pareja, ¿no? Entonces, los estados de resentimiento, los rechazos que se han tenido hacia la pareja, los desagrados, los yoes de la potencia y de la impotencia sexual, los yoes que ya no se sienten conformes con esa pareja, bueno, etcétera. Cada uno va viendo, ¿no? Los estados de ira y así sucesivamente. Todo eso está relacionado con este pilar del arte. Entonces uno va sacando el listado de trabajo que tiene que hacer en relación a ese pilar. Y entonces lo organiza en su horario de trabajo. Mire, este tipo de yoes lo vamos a organizar en este horario de este y este día. ¿Sí? Ahí es donde uno va evacuando trabajo, ¿sí? Porque es que nosotros, si ustedes se fijan, nos ponen a trabajar muchos yoes. Y uno como que dice, pero qué desastre, qué cantidad de yoes que tengo que matar. Los yoes nos hacen pensar así. En el fondo no es que sea una millonada de yoes, realmente son unos cuantos que están relacionados unos con los otros, ¿sí? Y si uno saca esa lista, se va a dar cuenta de esa relación que hay de unos con otros, ¿no? Y si uno los va empezando a trabajar, va sacando trabajo, ¿sí? Va evacuando. Obviamente en eso es donde se va a empezar a ver el avance, el resultado. Eso es lo que nosotros estamos buscando para la creación del alma, ¿sí? Así es que uno tiene que trabajar. Entonces, bueno, después en el siguiente pilar, que es la psicología, puede ver todo el resto de los yoes que le han puesto a trabajar de todo tipo, ¿no? Y se saca esa lista, ¿no? Entonces, uno aquí debe ser un buen estudiante de su ser, de su propia escuela interna. Nosotros estamos en una escuela para ser dioses. Y si queremos realmente lograr eso, tenemos que tener disciplina. ¿Mm? Bueno, aquí pregunta, ¿qué meditación recomienda para aplicar cuando la Madre Divina nos indica el trabajo a realizar para obtener nuestra pareja? Cuando la Madre Divina te muestra un yo para que te asignen la pareja, pues tienes que llevar ese yo a meditación reflexiva. ¿Listo? Bueno, entonces uno empieza a revisar todos los días de su semana. O sea, por ejemplo, hoy es martes. Entonces yo hoy empiezo a organizar el tiempo de todos los días de la semana. ¿Sí? Entonces yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer tal práctica hasta las 6:30, luego hago tal otra cosa, luego otra práctica de 7 a 8, luego me levanto, tengo que hacer otras cosas relacionadas, por ejemplo, con el hogar o organizarme para salir a trabajar, lo que sea. Luego vuelvo, tengo un espacio de 15 minutos a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana o a las 12. En ese espacio de 15 minutos voy a hacer una práctica relacionada con, por ejemplo, el pilar de la psicología. Voy a hacer la práctica de velar y orar o muerte en marcha. O voy a hacer una meditación reflexiva sobre otra cosa. Luego tengo que volver nuevamente a tal actividad del día. Eh, Si me entienden, uno va organizando los espacios, viendo en qué momento yo saco 20 minutos, en qué momento puedo sacar 15 minutos. Y en esos momentos
meto las prácticas relacionadas con esos 4 pilares por día. ¿Mm? Ese es un trabajo que es muy bueno hacerlo, compañeros, y yo los invito a que lo hagan cada uno. Yo lo estaba haciendo en un cuaderno, pero eso es mucho más para mí, yo la vida con el cuaderno porque son muchas cosas las que tenía que escribir. Entonces una amiga mía me dijo, usa Excel. Y ahí pues sí se hizo muchísimo más fácil, ¿sí? ¿Esto a qué nos ayuda? A que el trabajo no se vuelva algo mecánico. Nosotros necesitamos hacer que esto sea cada vez más consciente, o sea, que veamos realmente la práctica, que veamos que sí estamos haciéndolo, que veamos los resultados, que vamos evacuando los yoes que el ser nos va diciendo. ¿M? Pero si uno se queda aquí, así como, ay, hoy me dijeron que tengo que trabajar el yo de la masturbación. Ah, y los otros 7 yoes principales que tiene, ¿cuándo? Ah, más tarde. ¿A qué horas? No, no sé, pues ahí cuando salga un ratico. Entonces uno empieza a desarrollar unos yoes en donde deja el ser para lo último, para el final, por allá en la noche, cuando uno ya está medio zombie del sueño y dice, ay, voy a hacer una meditación. ¿Sí? Y hace 10 minutos y eso sí no se duerme. Eso es fracaso. Eso no nos va a llevar a nosotros a la autorrealización. Aunque así empezamos muchos, o la mayoría, yo diría, no sé. Pero uno ya tiene que saltar ese paso, ¿sí? Digamos que cada uno va haciendo lo que puede y lo que sabe, ¿sí? A veces a uno no se le ocurren ideas para organizarse, pero pues aquí por eso el que de pronto las ha pensado, las comparte y otra persona las toma si les funciona. ¿Sí? Cuando uno empieza entonces a tener ya estos horarios de trabajo, ¿sí? Los yoes le hacen olvidarse del tiempo. Entonces no le permiten acordarse, uy, a tal hora es la práctica. No, se le pasa el tiempo. Póngase una alarma. O sea, uno aquí tiene que aprender a utilizar las herramientas que utiliza para la vida común, ¿sí? Nosotros, nosotros somos muy buenos para que en la vida común las cosas nos salgan más o menos bien, ¿cierto? Tengo un compromiso tengo por ejemplo una cita médica, sé que se me va a olvidar, pongo una alarma, pero como que esa inteligencia, los yoes no permiten que la utilicemos para las cosas relacionadas con el conocimiento, usar la lógica, ¿sí? Saber organizar sus momentos, sus espacios. Em, es bueno ir intercalando prácticas de meditación con otras prácticas o con otras actividades o prácticas que den movimiento, que lo activen a uno un poquito porque los yoes lo hacen a uno dar sueño. Entonces yo hago mi práctica, por ejemplo, de la mantralización de la O y eso me empieza a dar sueño. Entonces cuando yo termino esa práctica, busco otra actividad que me active, o sea, el traslado de fondos, ¿sí? Luego en la siguiente actividad, en la siguiente práctica, va a ser una meditación reflexiva, que me genera una pesadez porque los yoes me quieren quitar el ánimo. Entonces yo cuando la termino voy y hago otra práctica. Otra actividad relacionada con otras cosas de la vida, ¿no? Entonces me toca hacer el almuerzo, ¿sí? Entonces voy y hago el almuerzo. Y luego cuando regreso voy y hago otra práctica. Y así. Uno puede irse intercalando. Y si ven cómo uno va cumpliendo todo de a poco, eh, cuando uno hace este tipo de trabajo, em, cuando uno hace este tipo de trabajo de organizar los horarios de prácticas, suele suceder que uno se siente súper poderoso y entonces pone prácticas de horas, ¿no? Ay, voy a hacer una meditación de 2 horas. No la va a hacer, no la va a hacer porque no le da la fuerza y la resistencia para poder lograrlo. Entonces uno aquí tiene que tratar de ser como muy aterrizado, como muy realista y sincero consigo mismo, e ir poniendo los horarios de trabajo como sabe que sí los puede cumplir, ¿sí? Eso nos da una fuerza, eso nos da un ánimo y vienen los yoes a atacarnos con yoes de mala voluntad, pereza, desánimo, aburrimiento, tensión, estrés, ¿sí?
Entonces, esos también son otros yoes del pilar en la psicología que uno tiene que ir trabajando, ¿no? Sacarle un horario a los yoes de mala voluntad, porque ellos siempre van a estar ahí y siempre van a querer quitarnos el trabajo. Bueno, entonces, pues irlo intercalando, ¿no? Intercalando con otras cosas para que uno no se rellene de presión, entonces tenga un momento de trabajo y un momento un poco más distensionante, ¿no? Y así. Eso es lo que nos va a permitir el avance, ¿no? Cada uno puede organizarlo como quiera, si siente que esta técnica le puede servir, ¿no? Esto digamos que yo se los comparto porque creo que es una muy buena forma, pero cada uno pues tiene sus maneras. Eh, ya que uno tiene esta organización o decide ver cómo va a hacer para lograr las prácticas, empieza a crear su disciplina y cuando tiene una disciplina, la va cumpliendo y poco a poco el ser le va diciendo, ya puedes dedicarle un poquito más a tal otra cosa. Sí, refiriéndome a algún trabajo del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, uno hacía una práctica de 20 minutos de muerte, pero ya siente que puede dedicarle media hora, ¿sí? Ya tiene un poquito más de capacidad. Entonces uno pasa de dedicarle de a 10 minutos al día, una hora completa al día en las prácticas de muerte, por ejemplo, digamos fuera de las otras cosas que tiene que hacer prácticas. Va avanzando porque eso le va a dar el avance en los trabajos de la primera montaña, ¿no? Obviamente en ese horario o en esos trabajos hay que meter también el factor del sacrificio por la humanidad. O sea, uno tiene que organizar diario los 4 pilares. Em, Esto le va a dar el avance y va a llegar a un punto en donde como ha ido subiendo progresivamente en los tiempos de trabajo, cuando llega al comienzo de la quinta iniciación, cuando le van a hacer la prueba de los caminos, ya tiene mucha más voluntad y tiene la capacidad de escoger el camino directo, ¿sí? Pero si nosotros no creamos una disciplina, en el orden que ustedes quieran, pero una disciplina, pues es que no va a desarrollarse la voluntad. Y si no hay voluntad, pues no tenemos la capacidad de pasar a ningún camino directo, ¿sí? La voluntad, así como la tenemos ahorita, no nos da ni siquiera para el nirvana, no nos da para mayor cosa. Y nosotros, al pensar en cómo voy a hacer para llegar al camino directo, ¿sí? Cada uno tiene que ponerse esas metas. Para pasar al camino directo, ¿qué tengo que lograr? Tengo que lograr 10 horas de trabajo diario. ¿Ahorita cuánto tengo? 10 minutos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me organizo? ¿Sí? Y empiece a sacar sus ideas, sus iniciativas, sus cosas, para que pues pueda empezar a cumplir ese proyecto que tiene, ¿no? En este trabajo, uno tiene que siempre tener muchas iniciativas, estar renovando la fuerza constantemente, iniciativas de prácticas, iniciativas de trabajos nuevos de sacrificio por la humanidad. También tiene que, pues para que el tiempo le alcance para hacer todo lo que tenemos que hacer, a actuar más rápido, ¿no? Y también hay que acabar con las debilidades que uno tiene, porque uno tiene apegos a yoes que no nos permiten hacer el trabajo como hay que hacerlo. Esas son nuestras debilidades, entonces yo estoy muy apegada al dinero, a las comodidades, algunas hasta son innecesarias. Y eso me quita el tiempo que yo debería dedicarle a mi trabajo interior. O yo estoy muy apegada al chisme en el celular, las redes sociales, eso es otra debilidad.
Cada uno tiene que ir viendo sus debilidades porque son los que lo mantienen a uno estancado en el camino. Hay que salir de ese estancamiento. O no, es que tengo miedo de hacer sacrificio por la humanidad. Esa es otra debilidad que lo tiene estancado uno ahí. Bueno, entonces ya uno en estos objetivos tiene la pareja, o sea, asignación de pareja si no la tiene. Si ya la tiene, entonces limpiar la relación de pareja con los trabajos de muerte. eh, Lograr la castidad, ¿no? Ah, bueno, lograr la castidad viene antes. Si ya viene con la pareja, entonces de una vez trabajo para lograr la castidad. Otro objetivo, prender el fuego. Una vez que ya se inicia la encendida del fuego, el objetivo es cada iniciación. Para cada uno de estos objetivos se hace trabajo de 3 factores, para cada uno, ¿sí? Para cada iniciación uno tiene que pagar un dharma. Eso no es así gratis. Todo avance viene con un pago. Entonces, si yo quiero la primera iniciación, tengo que pagar dharma. Por eso se necesita hacer sacrificio por la humanidad. Si yo quiero la pareja, tengo que comprarla. Eso se paga con dharma, o sea, con amor. Si yo quiero acabar con unos yoes que son pesados en mí, tengo que hacer también dharma. ¿Mm? Para todo se requiere el trabajo de los 3 factores. En el avance, pues uno va a tener que pasar pruebas, ¿no? Pero eso lo va a pasar si está trabajando juicioso en la muerte psicológica. Eso es, pues, lo que podría complementar de esta conferencia, ¿no? Y ya, pues cada uno va a ir como experimentando ese avance. Bueno, Melanie, entonces aquí te hicieron unas preguntas. Dice, el éxito de la desintegración del yo es cuando en meditación reflexiva ya nos hace sentir nada, ¿cierto? Porque en las primeras meditaciones nos identifica muchísimo el yo. Sí, efectivamente, cuando recién empezamos a trabajar un yo, pues estamos muy identificados, ¿no? Entonces, puede parecer tedioso, pero conforme vamos estudiando esa escena, ese yo, vamos a ir viendo más detalles que antes solamente nos enfocábamos en uno nada más, ¿no? Y sí, vamos también teniendo conocimiento de que ya eliminamos el yo cuando ya hacemos la meditación reflexiva y pues ya no se experimentan esos, no sé, se descontrola y esa identificación, ¿no? Y también cuando nos lo muestran en el astral, ¿no? Esa también es otra forma de conocer de que ya ese yo está muerto, de verlo muerto. Sí. Pues es importante no identificarse durante la práctica de muerte, ¿no? También. Y la práctica no es para identificarse, sino para matarlo. Si uno siente que está muy fuerte y se podría llegar a identificar, entonces uno va recordando la escena más despacio y solamente un pedacito, ¿sí? Y apenas empieza a ver Joes, detiene el recuerdo y empieza a matar. Y ya que acabe con todo lo que vio, matando todos los detalles, continúa recordando otro pedacito. Y así, como por partes, porque los yo son muy tramposos. Entonces, eso es. Te pregunta Verónica, cuando cuando la pareja no está en el conocimiento, pero colabora,
esa pareja está de igual modo asignada por el ser. Por lo tanto, no se puede cambiar hasta que el ser indique, me parece que vale la pena mencionar. Ah, bueno, eso no es una pregunta. Sí, es válido, ¿no? Claro, muchas personas llegan al conocimiento con su pareja y si ambos están interesados en hacer el trabajo, pues genial, genial. Y sí, no debe haber cambio de pareja a menos de que se reciba alguna información del ser, ¿no? Ujú. Te dice Jazmín, ¿cómo se realiza la subida de las vértebras y más o menos cuánto tiempo se le dedica para subirlas? ¿Y cómo sabes que ya las subiste? Pues el, el ascenso de la energía por las vértebras se da mediante la práctica de la transmutación sexual o el suprasexo. Eh, pero esa energía es la que hemos ido ahorrando en el día, ¿no? Entonces, luego esa energía, luego de que se vienen realizando varias prácticas de suprasexo con la pareja, pues va a llegar un momento en que esa energía va a quedar fija en la primera vértebra. ¿Y cómo vas a saber eso tú? Porque te lo van a mostrar eh, astralmente. Y cuando te muestren de que ya fijaste la energía en la primera vértebra, pues te van a dar una espada con empuñadura blanca, tu ser, ¿no? Pero todo esto te lo hacen saber de manera astral. Ahora, ¿cuánto tiempo se le dedica para subirla? Pues hay que ser constantes, hay que ser constantes con la práctica y también serios, porque si uno realiza una práctica y no está concentrado o le vienen pensamientos, pues va a ocurrir lo contrario. Esa energía no va a ascender, sino va a descender y se le refuerza más al yo. Aproximadamente si tú haces unas buenas prácticas de transmutación sexual con tu pareja, en unas 12 prácticas aproximadamente, pues puedes fijar la energía en la primera vértebra de la columna. ¿Y cómo sabes que ya la subiste? Bueno, como te indicaba, porque te lo van a mostrar astralmente, tu ser te lo va a mostrar astralmente y te van a hacer entrega de esa espada. Sí, así es. Bueno, pues también si las prácticas son muy bien hechas y la persona ha logrado el equilibrio de los centros, ¿sí? Con gran esfuerzo y valora su energía, lo está haciendo bien, podría en 12 prácticas de sexo subir una vértebra. 12 prácticas bien hechas. O sea, en donde esa persona realmente está trabajando juiciosa. Con 12 prácticas sube cada vértebra. Pero esto es relativo, ¿no? Como dice Melanie, porque es que igual, por ejemplo, miren el trabajo que hizo el maestro Samael. Él creó 5 cuerpos en 5 años. Eso es muy rápido. Pero ¿por qué hizo eso así? Porque él abrió, digamos que publicó el conocimiento a nivel mundial. Tenía 10 millones de alumnos. Se iba a diferentes países para hacer congresos, conferencias, escribió una cantidad de libros, preparó muchísima gente, ¿sí? Tenía mucho amor y tenía mucha disciplina en la muerte, ¿sí? Entonces, digamos que no hay así un tiempo como una regla, porque eso depende de cada persona, ¿sí? Yo aquí conozco compañeros que llegaron hace muchos años al conocimiento, llevan como 25 años
y muchos de ellos ni siquiera han logrado que les asignen pareja. No se ha logrado la castidad, etcétera. Sí, y yo no digo esto de pronto para juzgarlos a ellos, sino que es un ejemplo para que uno se dé cuenta de cómo el tiempo no hace trabajo, ¿sí? Que el trabajo viene con la práctica de cada uno. Y si yo le estoy dedicando 15 minuticos de muerte diario y que con eso me quiero autorrealizar, pues me jodí. Yo tengo que, sí, mantener mis 15 minutos son muy valiosos, muy importantes porque es el inicio de mi trabajo. Uno inicia con algo, pero esos 15 minutos después se van a tener que volver media hora, una hora, 4 horas, 10 horas. ¿Sí? Pero poco a poco, progresivamente, a la medida de la capacidad de cada uno. Y uno tiene que pensar. La gente me dice, ay, pero es que cómo va a comparar con un maestro que ese era un bodhisattva caído y era el Kalki Avatara, yo no sé qué. Él era una persona degenerada como todos nosotros, ¿sí? Y él mismo lo decía, un gusano de lodo de la tierra que nada vale. Eso decía él. Eh, y aún siendo así, porque entre más capacidad tiene, más demonio es y más difícil le queda el trabajo, él lo logró. Nosotros también podemos, sí, o sea, uno aquí si se pone a compararse, pues uno se pone a decir, ay, lo que pasa es que fulanito sí podía y yo no puedo porque es que yo soy menos. Ay, pues es que aquí nosotros no estamos viendo la capacidad de la persona, sino el ser. El ser, todos los seres pueden hacerlo. ¿Sí? No hay seres que sean inútiles, no hay seres que sean fracasados, no, no, no. Todos los seres vinieron con el mismo objetivo y todos los seres lo pueden lograr por igual. Y depende es de la voluntad que cada persona le disponga a su ser para que su ser pueda realizar el trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos empezar a pensar, ¿sí? Como dicen por ahí, mente de tiburón. Eh, piense qué cosas va a hacer, sea creativo, piense cómo organizo mi tiempo, cómo organizo mis horarios, cómo organizo, me voy a foguear, voy a hacer los trabajos de muerte, entonces, en qué momento, cuáles son los trabajos que tengo que hacer, proyectos de sacrificio por la humanidad, bueno, fechas, publicidad. Cuando voy a empezar mi horario de conferencias en la sala o en la página, ponga una publicidad, ¿sí? Hágalo real, ¿sí? Pero uno se empieza a quedar como en un estancamiento todo como muy sutil, ¿no? Como muy sutil y se va quedando ahí y se estanca y ni cuenta se da. Yo conozco así varias personas, yo sé que a todos nosotros nos pasa eso. Pero es que he visto casos de verdad donde amigas mías que yo conozco desde muy pequeña, ellas ya son mayores y ellas pues como que ¿cómo les explico? Como que veo que volvieron el conocimiento como una religión, ¿sí? Como, ay, sí, tan bonito el conocimiento, qué chévere. Y nos vamos a repartir volantes y ya, y listo, eso fue todo. Pero de pronto como que en la formación que tuvieron no, no, no se comprendió que es importante la muerte, sí, que es importante sacarle tiempo a esto. Aunque siempre hemos hablado de ese tema, de la importancia del tiempo, de la importancia de la disciplina, de los horarios, como que la pereza no nos deja hacer nada y nos va estancando despacito, despacito, y cuando uno menos piensa, como que se acostumbró a no hacer nada o a hacer muy poquito. Uno siempre puede hacer más y no podemos conformarnos. Bueno, Jazmín dice, ¿cómo se realiza la subida de las vértebras? Ah, bueno, eso ya lo leí.
Brian, hay una app to-do list para organizar el tiempo en Google Play. Uy, no sabía. Voy a copiar eso porque nunca lo había escuchado. A ver. Yo toda, no, cuaderno y después Excel y ahora app to the list. Súper. Muchas gracias, Brian. Voy a revisar qué es eso. Yasmín, ¿y cuál meditación sirve para eliminar los yoes? ¿Cada cuánto en el día recomiendas hacerlas? Melanie, ¿te gustaría responder la pregunta? Sí. Bueno, eso va a depender de ti, ¿no? La idea es de que todos los días nos dicen qué defecto tenemos que trabajar. Siempre nos están dando información diariamente. Entonces, como ya se ha dicho y Lea también lo viene diciendo, pues hacer esa lista de defectos para empezar a organizar el trabajo. Luego ir viendo, ¿no? Quizás el defecto de la lujuria o quizás el defecto de la ira, el defecto que se te haya informado que vayas trabajando. Puedes hacerlo 2 veces, eso en realidad va a depender de ti. Lo importante es que no pierdas de vista de que tienes que estar en revisión interna constantemente, no identificarte, estar muriendo en el día. Puedes hacer quizás una meditación reflexiva cuando te despiertas, sacar un tiempo de 20 minutos, media horita. Y bueno, si tienes un trabajo, pues entiendo que tienes actividades que cumplir. Después de la hora del almuerzo puedes hacer otra meditación reflexiva de 20 minutos. Luego cuando regreses a casa, ¿no? Y no perder esa constancia. Bueno, es mi sugerencia, ¿no? Y por lo de que comentabas, Lea, de ese aplicativo, sí, yo tampoco sabía, qué buen dato. Lo que a mí sí me ha estado funcionando es, lo escuché en una grabación del maestro Raúl, era hacer una lista de actividades despierto y bueno, eh, hago mis tareas, pues, ¿no? Que me eh, transcribo toda la información que me dan en mi astral, voy viendo qué es lo que tengo que trabajar y bueno, hago una lista de actividades. Bueno, yo todavía sigo con el cuaderno y escribo todo lo que tengo que hacer, ¿no? Si tengo cosas pendientes que salir a la calle, ir al mercado, hacer este fogueo, incluyo también las prácticas de muerte, prácticas de meditación reflexiva. Entonces, eso también me ha estado ayudando. Pero ahora que mencionan lo del aplicativo, pues está súper, vamos a verlo. Sí, sí, o sea, es eso. Uno tiene que buscar esas herramientas. Qué bueno que el compañero nos dijo eso, porque sí, cuéntanos, Javier. Buenos días a todos. No, yo particularmente soy como al antiguo, yo tengo es un tablero de esos de los 80, pero sí, uno lo tiene ahí, cuál ya sabe qué es lo que toca. Entonces yo soy como al antiguo. Súper. Sí, sí, ven, o sea, cada uno tiene su manera y la encuentra y lo importante es que le funcione y que diga, ay, listo, esta vaina me funciona. ¿Sí? Eh, de pronto hay personas que de pronto no manejan muy bien las cuestiones del celular o el computador, entonces dice, ah, tablero, hijo de madre. Y sí, es buena idea. Y sobre la pregunta que hacía Yasmín de cuál meditación sirve, entonces mira, hay cosas como por ejemplo, tú te levantas en la mañana, recuerdas el sueño que tuviste, como decía Melanie, eh, al recordar el sueño vas viendo con la guía de los sueños, yo creo que la tienes, si no, pues nos la pides. Esta guía te ayuda a saber qué son los yoes que te pusieron a trabajar, ¿sí? Porque todos los sueños tienen un significado y son información que el ser te va dando.
Entonces, en los trabajos de muerte que uno tiene que hacer, pues tiene que meter yoes de lujuria y otro tipo de yoes y lo que el ser le haya mostrado hoy y trabajarlo hoy mismo. Em, ¿Cómo haces? Entonces, está la muerte en marcha, que te decía Melanie, ¿sí? Digamos constantemente, matar detalles en el día sobre cualquier defecto que vaya surgiendo, pero también es importante la meditación reflexiva, en donde si, por ejemplo, tu ser te dijo, bueno, Yasmín, tienes que trabajar el yo televidente, tienes que trabajar el yo gritón. Entonces, tú recuerdas una escena, un instante donde se te manifestó ese yo grito. Entonces, ay, cuando yo estaba con fulanita y entonces me dijo tal cosa y yo le grité. Listo. Entonces, cuando tú empiezas a recordar esa escena, despacito la vas recordando por partes desde el puro principio. Ah, entonces yo llegué a la oficina y la vi y sentí pues molestia porque ella ya me cae mal. Ahí nomás ya puedes parar un momento y empezar a observar esa molestia y ese desagrado. Y vas pidiendo muerte para ese desagrado. Madre mía, máteme este desagrado, máteme esta molestia. Listo. ¿Qué más vio? Sigues recordando. Entonces ella se me acercó. Cuando se me acercó, ¿qué sentí? Otra vez pausa. Uy, sentí desagrado, sentí ansiedad, nervios, sentí tensión, me tensioné. Cada una de las tensiones del cuerpo son yoes, los vas matando. Y todos los detalles que vas viendo, cómo la miraste, lo que le querías decir, los pensamientos que surgían en tu mente, todo lo vas matando con tu madre divina. Luego continúas recordando, sigues observando cuando ella te dijo tal cosa y entonces se te empezó a acelerar el corazón y la respiración y te dio calor, te dio una rabia y te dio esto, ta. Todo lo que vas viendo despacio lo vas matando, matando, matando. Madre mía, máteme este, máteme este, máteme este. Hasta el punto en el que recuerdo cómo le grité y sigo matando. Después del grito que sentí, venganza, alivio, eh, odio, ¿sí? Todo eso y lo sigues matando. Hasta que se acaba toda la escena y destruyes todo, ¿sí? Uno puede recordar una escena las veces que sea necesaria, no importa. La repite, la repite, la repite y mata y mata y mata hasta que llega el momento en el que recuerda y ya no siente nada. Esa es una técnica de meditación reflexiva. Y hacer la práctica las veces que más puedas, no solamente con un defecto, sino para los que tú quieras, los que pues tengas tú en tu orden que tienes que trabajar, ¿no? Entonces tú dices, como te decía Melanie, una mañana 20 minutos, en media mañana 20 minutos, en la mediodía 20 minutos, como tú quieras irlo organizando, vas viendo las prácticas. Este, sí, gracias. Sí tenía yo muchas dudas. am, y bueno, es que soy nueva en esto, apenas voy entendiéndole, la verdad. Apenas voy como que eh, queriendo adentrarme. Gracias. Sí, Yasmín, no, pues qué bueno que tengas tanta inquietud. Y igual tú puedes ver las conferencias grabadas, ¿sí? O el temario de las conferencias. Si tú no lo tienes, me dices y te lo envío. Ahí está la orden de todas las conferencias. Y también hay muchos compañeros que tienen prácticas guiadas para que tú puedas, pues, irlas haciendo, irlas aprendiendo. Ujú. También sí me podría enviar la guía de los sueños. Claro que sí. Esa no la tengo y bueno, ahí donde dice que las prácticas no sé cómo meterme también. No Ujú. sé si me podría guiar para poder, bueno, saber, meterme. Claro, claro que sí. Entonces te envío esa información. Yo tengo algún chat contigo, yo he hablado contigo, ¿cierto? ¿O era con otra compañera?
O si por favor me puedes Mm, escribir para enviarte la información, ¿sí? Le escribo en, bueno, ¿En, en, como en qué grupo estás? en los de Fulgoreos y Ok. y en el otro, ay, ya se me olvidó. Bueno, Bueno, es te gus- conocimiento del sí mismo, creo que sí, es así. ¿fogueo de cuál? ¿Fogueos conocimiento de sí mismo o fogueo psicología revolucionaria? Ay, eso sí, no sé. Nada más sé que es el conocimiento del sí mismo y fogueos, pero no sé si tiene otro nombre. Ok. Bueno, te voy a dejar aquí en el chat mi número, si te parece bien, para que lo copies, ¿sí? Ujú. Eso, ahí está. ¿Eres de Colombia o eres de otra parte? De México. Ah, entonces espérame, te pongo el prefijo porque no te lo puse. 57. Angélica, cuéntanos. Listo. Buenos días. Sí, yo solamente quería comentar por si le sirve a alguien. Yo nunca he escuchado, o hasta ahora la aplicación esa To-Do List de Google, no la había escuchado, pero a mí lo que me sirve es, tengo un cronograma para en papel, tengo una libreta especial para los cronogramas aquí en mi laptop, si no se me pasan. Y en mi cama tengo un libro para los astrales y la retrospección del día. Me sirve mucho. Y yo desde que empecé a hacer eso, ya, porque me la llevo en la calle, o sea, ahorita estoy alistándome para salir, salgo mucho. Y aún así, desde que yo me organizo, tengo tiempo para hacer mis meditaciones y mi práctica de transmutación de fuerzas cósmicas. Todo me sale mejor. En realidad es muy importante tener un orden. O sea, es como que el tiempo se estira más, te alcanza más cuando te organizas. Solamente quería comentar eso. Sí, Angélica, muchas gracias. Bueno, no sé, compañeros, si tienen algún aporte más. Melanie, si quieren decir algo o terminamos el fogueo. Gracias, chicos. Estamos aquí, todos para uno, uno para todos. Así que nos vemos el próximo martes. Que les vaya bien. Muchas gracias, Melanie. Muchas gracias, Lea. Gracias, Gracias, Nos Lea, Melanie, vemos. gracias a todos, Gracias. gracias. Ryan. Gracias, Lea. Gracias, Melanie. Brian, ¿vas a decir algo? ¿De qué trató el tema? El fogueo fue de cómo se fabrica alma y espíritu. Gracias, está bien. Bueno.